Allora, buongiorno, grazie per essere venuti ad ascoltare questo interessante seminario che per noi ha rappresentato un momento importante perché è l'incontro tra diversi progetti di ricerca ed è stato pensato con la Pontificia Università Gregoriana, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche e l'Università di Roma 3, ma anche col patrocinio dell'Ambasciata del Perù e nell'ambito del progetto Changes, che è un progetto finanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Università e della Ricerca proprio all'interno dell'unico partenariato esteso dedicato alle discipline umanistiche. Il titolo meraviglioso, secondo me, scelto da Elena Amerio, che è l'anima insieme a Flavia Tudini e Maria Esther Vallejo dell'organizzazione, e ringrazio moltissimo, è Le forme della parola, perché quando ci siamo visti con padre Oberholzer più di un anno fa in questo nostro percorso organizzativo, avevamo iniziato a ragionare partendo dall'anniversario di Bertonio, che è morto 400 anni fa, e ci sembrava che collaborando con l'ambasciata e la celebrazione di questo importante personaggio italiano che ha dato un contributo così rilevante nello studio delle lingue native americane, in particolare la grammatica aimara, avremmo potuto costruire insieme alla Gregoriana un percorso interessante sull'America e le missioni americane, ma anche sull'alterità e sulla conoscenza diciamo, non solo delle lingue, ma delle forme del pensiero e della traduzione dei concetti, che poi sarà parte del nostro percorso. E abbiamo pensato di costruire questo convegno con alcuni inviti mirati e una call aperta, e il progetto è lievitato e ha incominciato a intersecarsi con realtà di altri studiosi molto rilevanti e realtà differenti a livello geografico. Ci siamo espansi, un po' inevitabile, con diciamo, diciamo, con la linguistica, con la missionologia, con l'evangelizzazione e con lo studio dei Gesuiti, e piano piano abbiamo riscontrato che c'era un forte interesse in tutte le altre aree dell'espansione 5, 6, 700esca, e quindi il panel si è trasformato in un seminario che copre più o meno tutti i continenti, e quindi penso che il progetto sia lievitato e sia cresciuto. Poi in particolare abbiamo avuto diciamo, la Colla ha registrato 25 proposte, quindi è stata molto ben accolta, e il professor Cattaneo del CNR ha presentato un progetto molto interessante, che anche questo fa parte dei progetti finanziati negli ultimi anni proprio sull'onda del CNR, sui linguaggi delle missioni internazionali, cioè diciamo in ambito digitale studiano diciamo, la mappatura e la traduzione degli spazi, delle culture e dei linguaggi nell'impero portoghese. Quindi vedete che piano piano ci siamo trasformati e espansi, e questo è un buon segno, perché vuol dire che abbiamo intercettato diciamo degli interessi di ricerca fecondi, e che si pongono in dialogo diverse discipline, dalla linguistica alla storia, alla missionologia, alla storia religiosa, ma anche alla storia dell'arte e all'architettura. E quindi siamo molto contenti, perché le forme della parola in realtà può funzionare su tutti questi codici e anche su tutte queste attività. Io poi qui ho portato 3 volumi, e poi chiudo, molto recenti, usciti proprio recentissimamente, per testimoniare come fossero 3 piccole fotografie, come le produzioni scientifiche quest'anno insistano su tematiche analoghe a quelle che noi abbiamo trattato, e quindi siamo anche molto in linea con quello che è l'interesse internazionale. Inizio da Michel Desserteau, visto che siamo in questo luogo, e ringrazio il professor Mantovano per la sua
bellissima opera in prima persona che è Tra cultura, religione e politica, dedicata a degli scritti di Certeau, tra cui Che cos'è un seminario, che non erano stati tradotti in italiano, e quindi un importantissimo contributo metodologico e anche di interpretazione critica. L'ultimo numero, anzi il penultimo, del Renaissance Quarterly, vede un bellissimo articolo di Jean-Paul Rubis su The Renaissance Encounter e sulla proposta della epistemologica del rinascimento globale, che anche questo ci dimostra come si possono collegare le tematiche all'interno di una visione culturale comune, che è quello su cui poi in parte lavoreremo. E infine questo libro, che è uscito veramente da pochissimo, che è stato scritto da una collega colombiana che adesso lavora negli Stati Uniti, The Cradle of Words, Language and Knowledge in the Spanish Empire. Quindi per dirvi che il nostro tentativo di seminario è, si inserisce all'interno di vari percorsi intellettuali e di ricerca molto promettenti, quindi speriamo che questo contributo sia interessante per voi. Io forse ho preso troppo tempo e credo che cedo la parola al professor a padre Marek Ingold, che è presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche e che ha collaborato con noi e di cui siamo veramente molto grati per essere presente. Grazie. Ecco. Grazie professore, carissimo professore Merluzzi e cari amici dell'Università di Roma 3, molto reverendo e caro padre decano, chiarissimi relatori, cari studenti, signore e signori. È con vera gioia e sentimenti di particolare vicinanza che vi reco il saluto mio personale e del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, in apertura di questo seminario internazionale di studi sulla rilevante tematica Le forme della parola, i linguaggi dell'evangelizzazione nelle missioni d'oltremare della Compagnia di Gesù, promosso congiuntamente dalla Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma 3 e dal nostro Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Pontificio Comitato di Scienze Storiche istituito nel 1954 da Papa Pio XII come rappresentanza della Santa Sede presso il Comité International des Sciences Historiques. Questa della collaborazione con associazioni internazionali di studi storici, atenei ecclesiastici e civili, centri di ricerca, è la forma propria dell'attività del Pontificio Comitato fin dalle sue origini e sono pertanto ben lieto e onorato che anche in questa bella e prestigiosa occasione essa si rinnovi e si rinvigorisca nel segno del nostro ormai pluridecennale servizio alla Santa Sede nel campo delle relazioni scientifiche e istituzionali con il vasto e diversificato mondo degli studi storici. Sabato 20 aprile 2024, nell'ambito delle celebrazioni per i nostri 70 anni di fondazione, Papa Francesco, di venerata memoria, ci rivolse durante l'udienza che ci accordò nella sala del Concistoro delle parole che per noi costituiscono un mandato e al contempo uno sguardo verso il futuro, denso di lungimiranza e di speranza. Cito: «È bene che collaboriate con altri, espandendo le vostre relazioni scientifiche e umane, ed evitando forme di chiusura mentale e istituzionale. Vi incoraggio a mantenere questo approccio arricchente, fatto di ascolto costante e attento, libero da ogni ideologia,
le ideologie uccidono, è rispettoso della verità. Ribadisco quanto vi dissi in occasione del vostro 60° anniversario. Nell'incontro e nella collaborazione con ricercatori di ogni cultura e religione, voi potete offrire un contributo specifico al dialogo tra la Chiesa e il mondo contemporaneo. E conclude il Papa: vi invito pertanto a proseguire nel lavoro di ricerca storica, aprendo orizzonti di dialogo dove portare la luce della speranza del Vangelo, quella speranza che non delude. Questa speranza che non delude, e sulla quale ancora Papa Francesco desiderò incentrare il corrente Giubileo ordinario, fu senza dubbio alcuno alla base dell'infaticabile e feconda opera missionaria del mio confratello Ludovico Bertogno, la cui nascita al cielo ben 400 anni fa a Lima, il 3 agosto 1625, commemoriamo quest'anno anche con questo promettente e ricco simposio internazionale di studi. Dalla ridente collina di Rocca Contrada, oggi Arcevia, ove la campagna marchigiana inizia a cedere il passo ai monti dell'Appennino, presso la quale ebbe i natali nel 1557, il padre Bertogno si spinse oltremare, in obbedienza fiduciosa al compito missionario affidatogli dalla Compagnia di Gesù, fino alla lontana e affascinante terra del Perù, che profondamente amò e servì, illustrandoci così ancora oggi il segreto della vera e fruttuosa inculturazione. Il segreto: amore e servizio alla scuola esigente e liberante del Divino Maestro. Il suo ingegno acuto, la sua passione evangelizzatrice e le esigenze reali dell'evangelizzazione ne fecero un testimone del Vangelo culturalmente engagé, consegnandoci delle opere pionieristiche e meritato oggetto ancora dei nostri studi sulla lingua aymara, parlata in Perù, Bolivia, Cile e Argentina, quali, per menzionare soltanto alcune, l'arte breve della lengua aymara para introducción dell'arte grande della misma lengua e il vocabolario della lingua aymara, pubblicato nel 1612. La sua opera missionaria e al contempo scientifica ben si presta dunque quale motivazione scientifica, oltre che celebrativa, di questo articolato simposio, come dimostrano dai panel previsti, su una più vasta riconsiderazione storica e rilettura storiografica del poliedrico impegno nelle missioni d'oltremare da parte della Compagnia di Gesù. Grazie alle stimate competenze degli illustri relatori, che saluto tutti e ciascuno, ringraziandoli per la loro generosa ed entusiasta adesione e presenza, saremo guidati con sicurezza in un viaggio pluridisciplinare e intercontinentale di grandissimo interesse, dal Perù al resto delle Americhe, all'India, alla Cina, fino alle Filippine e al Giappone. Questo giro del mondo attraverso la memoria delle missioni gesuitiche ci farà incontrare una galleria di miei confratelli che hanno dedicato interamente le loro esistenze alla propagazione della conoscenza della vita buona del Vangelo in toto orbe terrarum, animati dai medesimi sentimenti apostolici, afflitti da simili difficoltà di salute e istituzionali, quanto continuamente rinvigoriti dalla medesima incrollabile speranza che costituirono il patrimonio umano e cristiano del padre Bertogno e che mi piace rievocare insieme a voi, desumendolo dalla premessa rivolta a los sacerdotes y curas
della Nazione Aymara, posta in apertura del suo vocabolario della lingua aymara. Non sé si he salido con mi intento, pero ha sido buscar y recoger el trigo y molerle, juntando todos los vocablos que han parecido necesarios para el fin que pretendemos. Lo que resta ahora es que amasemos el plan con el agua de la doctrina celestial. Trabajo ha sido de muchos años, especialmente por haberse pasado en compañía de muchas enfermedades y otras ocupaciones muy forzosas. Pero todo lo doy por bien empleado por la esperanza que tengo que ha de ser de alguna ayuda para la salvación de las almas y por el consiguiente a gloria de nuestro Señor Jesucristo. Auguro a tutti sereni e proficui lavori convenistici. Grazie. Gentile professor Merluzzi, cari colleghe e colleghe, per me è un grande piacere dare il benvenuto a questo convegno, perché quando in autunno dell'anno scorso professor Merluzzi, Elena Amerio e Flavio Tudini mi venivano a trovare per presentarmi questo convegno, io sono stato subito convinto di dare il mio benvenuto. E questo per due ragioni completamente diverse, perché da una parte questo convegno di oggi tocca anche la mia origine. E perché? Perché io vengo, si sente, da un paese di lingua tedesca, e anche qui c'è all'inizio la domanda: dove sta l'origine della mia lingua madre scritta, del tedesco? È molto interessante che i primi testimoni di voler mettere le parole parlate dei germani in lingua scritta si trova negli impegni di missionari anglosassoni nella nostra regione verso la fine del VIII secolo. E qual era l'intenzione? L'intenzione era di poter far capire i contenuti della fede cristiana, dell'ambiente latino classico, nella lingua e nell'orizzonte di questa gente germanica fino allora illiterata. All'inizio, alla fine dell'VIII secolo, i primi testimoni della cultura scritta tedesca erano semplici dizionari, latino, tedesco antico, parole un poco difficili della fede cristiana che si doveva mediare a questa gente ancora illiterata. Poi seguiva anche un Padre Nostro in tedesco antico. Questi testi si trovano oggi nella biblioteca dell'Abbazia di San Gallo e io ho lavorato in questa biblioteca prima di diventare gesuita. Allora vediamo all'inizio della lingua scritta tedesca l'impegno di far capire i contenuti della fede cristiana alla gente. Io come bambino, piccolo ragazzo, dovevo imparare a memoria questo Padre Nostro in latino antico e non lo dovevo fare né in religione, ma in storia. Allora arriviamo non soltanto all'origine della Chiesa, arriviamo all'origine della nostra storia, della nostra cultura. E da questo momento in poi si osserva che alfabetizzazione e cristianizzazione sono sempre collegate e diventavano fondamento di Europa occidentale. Questo non è la mia osservazione o intenzione, questo ha elaborato Jürgen Habermas nella sua nuova storia della filosofia.
Da questo momento in poi si osserva quasi tutte le lingue scritte sorgevano in questa riflessione di mediare contenuti cristiani alla gente, non soltanto nell'Alto Medioevo, anche nell'Ottocento, per esempio, in Africa. Allora, evangelizzazione e lingua, alfabetizzazione sono strettamente collegati nella nostra storia fino adesso. E per questo convegno sui linguaggi dell'evangelizzazione e l'impegno della Compagnia di Gesù fa in un secondo passo anche parte della nostra storia del Collegio Romano e della Compagnia di Gesù. E questo convegno così si integra in una lunga tradizione della storia, dico, della Chiesa, ma anche di Europa occidentale. Quindi non siamo soltanto in una ricerca linguistica, neanche in una ricerca di storia della Chiesa, ma possiamo anche dire di antropologia. Ma interessante per me adesso, nel caso di Perù, ci avviciniamo a una altra dimensione che non troviamo in Europa centrale dell'Alto Medioevo, e questo elemento mi ha colpito molto. I primi missionari spagnoli del Cinquecento mettevano le lingue indigene in un orizzonte più ampio, che lo avevano fatto i primi missionari anglosassoni in Germania. Questi missionari, stavano in ricerca di ritrovare o ricavare nelle culture di America precoloniale delle lingue che erano una volta create in conseguenza della distruzione della Torre di Babele. La Bibbia parla di una creazione di 72 lingue in conseguenza di questa distruzione, e queste lingue in conseguenza si spargevano, secondo la Bibbia, su tutto il globo, e i primi missionari stavano in ricerca di queste 72 lingue. Quindi la ricerca delle prime lingue stava in un impegno di avvicinarsi alla storia della salvezza, o di integrare questa gente del Perù nella storia della salvezza. Non si trattava di una semplice cristianizzazione, si voleva anche guidare questa gente verso le loro origini. Quindi i missionari erano convinti anche di aver trovato in Perù 2 di queste 72 lingue, e per questo promuovevano fortemente queste lingue. Dico decisamente lingue, perché nel Cinquecento la consapevolezza per lo sviluppo linguistico non esisteva ancora. Allora si era convinto profondamente di stare direttamente dinanzi alle lingue create dopo la distruzione della Torre di Babele. Quindi con questo impegno i missionari cercavano di riunire, tramite il loro impegno, tutti i popoli sparsi sul mondo in una nuova monarchia cristiana e universale. Sì. E così volevano superare le divisioni, i scretolamenti causati dai peccati degli antenati. In altre parole, siamo elevati nelle condizioni della storia della salvezza che determinava la mentalità, i pensieri dei missionari. Eppure con questi studi linguistici presentati in questo convegno riusciamo ad avvicinarci alla mentalità del mondo spagnolo del Cinquecento, e per questo sono molto felice di poter ospitare questo convegno nelle aule della Gregoriana, successore dell'antico Collegio Romano,
perché già in questo collegio romano, negli primi anni della sua fondazione, Storia della Compagnia di Gesù, i gesuiti riflettevano sull'integrazione dei popoli indigeni come tali, recentemente incontrati nella Chiesa universale. E così rimango pieno di attesa o pieno di aspettative alle singole conferenze di questo convegno. Tante grazie. Grazie. Buongiorno e benvenuti a tutti a questo primo pannello di questo seminario internazionale. Visto che è un seminario internazionale, passiamo dalla lingua di Dante alla lingua di Cervantes. Tutte e due meritano uno sguardo, ¿no? Ya nos han recordado que este seminario, este congreso, pretende conmemorar la muerte de Giovanni Luigi Bertonio en Lima. Bertonio se dedicó a la palabra, quizá debíamos decir al logos escrito o hablado, probablemente siguiendo la senda ya abierta por Alonso de Barzana, que parece que fue el primer jesuita que estudió la lengua aymara. Y en esa senda Bertonio llegó a ser un gran especialista, tanto que por eso merece que la plaza central de Juli, que es era el centro misional estratégico en el Alto Perú, la plaza central que está enfrente de la catedral está dedicada a él, se llama Plaza Luis Bertonio y tiene un busto, es un reconocimiento civil, social a su figura. Pero él se dedicó a la palabra hablada y escrita. Otros jesuitas se dedicaron a otras formas de la palabra y de ahí el título de este congreso que me parece muy acertado, porque la palabra se puede escribir, se puede pronunciar, pero también se puede pintar, se puede esculpir, se puede construir. Y de eso va este congreso y en concreto este panel. No quiero entrar, quizás después si queda tiempo, lo que para mí es un poco la ambigüedad del poder de los artistas. Los artistas tienen la capacidad de concretar lo abstracto para ser comprensible. Y eso abstracto a veces supone incluso los dogmas o la teología. Ellos a través de sus pinturas y sus esculturas lo hacen comprensible para el gran público. Y eso ya es un éxito. Para mí la ambigüedad está en que a veces se fijan esas formas que se han creado en un contexto cultural determinado y permanecen para siempre cuando debería buscarse otras formas en distintos contextos culturales. Pero esto es un apunte, si me lo permite, porque el papel del moderador debe ser hablar poco para que hablen los que saben, ¿no? Bien, en primer lugar tenemos a María Esther Vallejo Gabonel, es arquitecto con la correspondiente habilitación profesional por la Universidad Ricardo Palma de Lima. Obtuvo el título de especialista in beni architettonici e del paesaggio en la Universidad Sapienza de Roma y el doctorado en Historia, Diseño y Restauro de la Arquitectura en la Universidad Sapienza en cotutela con la Gregoriana. Como ven, una gran especialista en el lenguaje arquitectónico. Nos hablará del lenguaje arquitectónico de las iglesias jesuitas de las Indias occidentales, sobre todo del área española, como instrumento de evangelización. Pues adelante. Buenos días. Buenos días a todos. He preparado esta exposición en italiano, la sucesiva donde ampliaré el tema de la misión, de la prima misión jesuítica en América en Juli, la desarrollaré en cambio en español esta tarde. Inizio. La mia presentazione è intitolata Le chiese gesuitiche delle Indie occidentali, il linguaggio architettonico come strumento di evangelizzazione.
L'obiettivo di questa presentazione è offrire una panoramica critica dell'architettura sacra gesuitica come strumento efficace al servizio del processo di evangelizzazione nel Nuovo Mondo. L'architettura viene analizzata attraverso una quadrupla dimensione interpretativa: infrastrutturale, progettuale operativa, programmatica e identitaria. I nuclei tematici sono quindi 4: la funzione strategica dell'insediamento territoriale, il sistema di controllo centralizzato e il modo nostro, il programma teologico architettonico e l'accomodamento gesuitico ai contesti locali e la prassi artistica e costruttiva come efficace strategia di conversione. Chiaramente ognuno di questi punti potrebbe essere sviluppato separatamente, data l'importanza di questi 4. Io qua pretendo solo offrirvi una panoramica e in caso possiamo soffermarci in qualche punto successivamente. La funzione strategica dell'insediamento territoriale. La prima condizione del successo missionario, come osservato già da padre Acosta, Anceta e Valdivia, consisteva nella padronanza delle lingue vernacolari, senza la quale la predicazione risultava inefficace. Tuttavia, la sola competenza linguistica non bastava. La creazione di una missione stabile richiedeva la costruzione di edifici che permettessero una vita comunitaria integrata, non solo religiosa, ma anche sociale ed economica. L'architettura dunque svolgeva 5 funzioni principali, 6 in realtà: religiosa, educativa, residenziale, sociale, produttiva e simbolica. La posizione strategica degli insediamenti missionari è determinata da esigenze pastorali, amministrative e difensive. Si mira a integrare la popolazione indigene in un sistema territoriale cristiano, coloniale e coerente, considerando dei punti fondamentali come la comunicazione terrestre e fluviale, i punti di passaggio obbligati, il controllo dei punti di passaggio obbligati, l'accesso a suoli fertili e risorse idriche, e la distanza, nel caso specifico delle riduzioni, la distanza dai centri urbani per garantire autonomia e un certo isolamento, ma non tale da precludere il sostegno logistico e il commercio. La cornice normativa è ampia, io qua presento solo le 3 cose principali: ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación di Re Filippo II, la tradizione trattatistica rinascimentale, tra cui Vitruvio, Alberti, Filarete e Serlio, e instrucciones e advertencias per i missionari nelle Indie. L'assetto urbano delle riduzioni nel secolo XVI, XVII e XVIII sarà comune con lievi varianti. Qua presento la più comune. Nel caso di Juli approfondiremo successivamente alcune peculiarità. Incontriamo edifici centrali, edifici residenziali, edifici produttivi e infrastrutture. Tra gli edifici centrali che vediamo in mezzo c'è la chiesa come fulcro di questo centro abitato, accanto ai collegi, cimiteri che sono davanti a una grande Plaza Mayor. Il sistema di controllo centralizzato è il modo nostro. Questa parte è fondamentale, benché architettonica operativa, è fondamentale per capire anche la velocità di espansione della compagnia nel continente. E qua richiamo all'acta della prima e seconda congregazione dove si danno i requisiti fondamentali di una fabbrica gesuitica, tra cui la localizzazione che deve includere la salubrità del posto e un'architettura utile, funzionale, poco costosa, povera e priva di toni sfarzosi. Questo cambierà leggermente nel corso dei secoli, però vedremo poi che cambierà riguardo a uno specifico contesto teologico, non precisamente ornamentale.
Gli orientamenti funzionali sono ampliati nella seconda congregazione e si fa una centralizzazione della valutazione progettuale a Roma. Da qui in poi ogni progetto architettonico dovrà essere realizzato in situ e inoltrato a Roma e sottoposto a vaglio critico di idoneità dal Consiliarius Edificiorum, una figura di censore tecnico. In genere è il professore di matematica del Collegio Romano. Solo a fronte di un reperto positivo, il preposito generale potrà concedere l'approvazione e autorizzare il rinvio del progetto al sito di provenienza. Qua presento due concetti. La ratio edificiorum, che è un concetto coniato da Richard Bossel recentemente, ingloba tutto quello che ho detto in precedenza. Quindi definisce il carattere sistematico della gestione progettuale. Questo è il rigoroso sistema centralizzato di controllo insediato a Roma, tenuto a garantire l'idoneità dei progetti architettonici realizzati in loco, attraverso uno specifico apparato interno costituito da autorità scientifiche, tecniche e amministrative, centrali e locali, in grado di integrare le varie competenze con la conoscenza pratica della vita religiosa. Importante sottolineare che questo non si tradusse mai in un rigido linguaggio architettonico, costruttivo, né tantomeno stilistico. Il modo nostro invece è un'espressione storica usata dall'antica compagnia, con cui i membri richiamavano una postulata identità nella propria produzione edilizia, sia nell'organizzazione funzionale degli edifici, sia negli aspetti operativi della loro produzione e progettazione. Il sistema operativo nelle Americhe ha delle peculiarità. Nelle regioni andine, amazzoniche e caraibiche, i gesuiti si trovarono spesso in territori privi di tradizioni edilizie consolidate, così come di architetti, costruttori e maestranze locali. Di conseguenza, l'ordine ricorse all'importazione mirata di architetti e costruttori europei, alla mobilitazione delle risorse umane disponibili e alla formazione di maestranze indigene e o meticce e africane. La gradualità come principio guida dell'attività edilizia, l'atteggiamento pragmatico che orienta le scelte progettuali e costruttive dell'ordine, si procede per gradi, aumentando progressivamente la scala e la complessità degli edifici. Richiamo la vostra attenzione, qua ho fatto un confronto. Questo è il piano inviato a Roma per l'approvazione del collegio di San Paolo e Lima, oggi San Pedro, della chiesa di San Pedro. Questa è la chiesa, una semplice chiesa a navata unica, che si trasforma in una chiesa molto più complessa, ispirata alla chiesa del Gesù. È una chiesa con una pianta moderna che risponde precisamente a tutti gli orientamenti della Riforma. Il programma teologico architettonico e l'accomodamento gesuitico ai contesti locali. Di seguito vi presenterò una grande varietà di edifici. Quindi inizierò elencando le cose che sono comuni a tutti questi edifici. L'atrio e lo pseudoatrio di dimensioni variabili, la riconoscibilità esterna dell'ordine in facciata, la presenza di campanili in facciata, lo spazio di transizione fra interno ed esterno, questo è molto importante per il discorso programmatico, l'impianto longitudinale orientato verso l'altare e lo sviluppo del programma iconografico devozionale tramite soprattutto i retablos, pseudoretablo, stelle, dipinti murali sui fianchi dell'aula, siano questi muri pieni, sfondate, cappelle laterali o navate.
L'atteggiamento strategico dell'accomodamento gesuitico si riscontra nell'adattamento formale, spaziale e tecnico-costruttivo dell'architettura alle caratteristiche geografiche del territorio e alle risorse materiali, tecniche ed economiche disponibili, tenendo conto delle tradizioni architettoniche sviluppate da spagnoli e portoghesi, dalla popolazione locale e dalla fase di insediamento. Così come l'accomodamento gesuitico in ambito missionario è limitato dal rispetto dei fondamenti della fede, l'accomodamento architettonico è limitato dalle indicazioni teologico-liturgiche moderne, sistematizzate dal Concilio di Trento, che ribadiscono il valore salvifico dei sacramenti, primo fra tutti l'Eucaristia, e promuovono il culto di Maria e dei Santi. E qua nelle foto di queste chiese, tutte in importanti centri urbani, possiamo vedere la centralità evidente dell'altare. La prevalenza generale dell'impianto a navata unica e a croce latina è diciamo comune negli studi che ho condotto, mentre una maggiore incidenza della tripla navata è in ambito, soprattutto caratteristica dell'ambito missionario. Qua vediamo l'interno di chiese in ambito rurale, siano chiese di complessi produttivi, siano chiese di ambito missionario, e possiamo vedere una grande varietà di tecniche costruttive, linguaggio figurativo e apparato decorativo. L'adattamento al contesto missionario, nel caso iberoamericano, è molto collegato anche all'uso di spazi aperti e liturgia. In molte regioni delle Americhe la liturgia missionaria prevedeva la presenza di grandi assemblee esterne per motivi evangelizzatori rivolti ai catecumeni, nonché per esigenze pastorali, funzionali e liturgiche, oltre che per adattarsi a popolazioni locali tradizionalmente abituate alla vita all'aperto. Ciò portò all'introduzione di strutture specifiche per il culto, quali le capillas abiertas, porticati laterali, e queste grandi piazze liturgiche. Qua vediamo che la Chiesa, è necessario che la Chiesa si rivolga verso fuori, e questo sarà anche l'espressione delle fachadas retablos, che è una tradizione già spagnola che però prende molta forza anche nel mondo iberoamericano. Qua vi presento un adattamento del linguaggio architettonico canonico portato in America a due chiese molto importanti, che sono le chiese del Colegio de San Pablo a Lima e del Colegio della Compagnia a Quito. Vediamo come queste forme sono declinate con grande libertà creativa in queste chiese, e ispireranno anche altre modifiche ancora più lontane del canone. Risulta molto interessante analizzarli e vedere come si adattano, cambiano e si trasformano in un qualcos'altro del posto. La stessa cosa succede con i retablos. Qua presento degli esempi più noti dei retablos ispirati a quelli di Andrea Pozzo, presenti alla Chiesa del Gesù e di Sant'Ignazio. Il discorso programmatico, questa parte è fondamentale, perché qua vediamo che l'edificio intero è un programma. Qua richiamo al famoso gesuita Juan Bautista Villalpando e il Tempio di Salomone. La Chiesa è concepita come città-tempio, strutturata in spazi gerarchici in progressione crescente di sacralità, atrio come l'umanità, il santuario che rappresenta la fede e il Sancta Sanctorum o il presbiterio, la presenza divina. È una costruzione teologico-architettonica che rappresenta l'ordine divino, la Gerusalemme celeste,
assume un ruolo centrale nella definizione del programma architettonico e iconografico delle chiese iberoamericane, costituendo un quadro escatologico entro cui si articola la loro funzione catechetica. Forse il migliore esempio è appunto questa chiesa, dove vediamo proprio l'uso della foglia d'oro, ma non col senso ornamentale. Questo è proprio l'anticipo della Gerusalemme celeste in terra. Sempre Quito, l'edificio sacro è concepito come anticipazione sensibile dell'ordine celeste e traduce in forma visibile l'idea di una comunità salvata e riunita nello spazio liturgico. L'edificio intero come dispositivo teologico, pedagogico, capace di orientare il fedele verso la contemplazione del destino ultimo dell'anima e di rafforzare attraverso l'esperienza sensoriale la promessa di beatitudine eterna. Qua la Gerusalemme celeste, il paradiso, è rappresentato col linguaggio conosciuto da queste popolazioni. Qua siamo a Quito, in una città, però dobbiamo sempre ricordare che anche in città la maggior parte della popolazione è indigena, quindi anche queste chiese in contesti urbani parlano alle popolazioni indigene e le parlano nei linguaggi che conoscono, richiamando la flora e fauna locale, inserendo anche molte volte gli elementi della religiosità precolombiana, come la chacana che vediamo in alto. Questa è invece la chiesa del Collegio d'Arequipa, sempre in ambito cittadino, sempre una città però piena di comunità indigene. Qua ho fatto il confronto dell'iconografia precolombiana che è adattata e resignificata in chiave cristiana. La manualità è anche riconoscibile. Più che decorazione, in realtà è un discorso programmatico che hanno tutte queste chiese. Sempre il discorso della Gerusalemme celeste, ma anche molto importante il discorso del giudizio universale, che è ricorrente soprattutto in ambito missionario, è espresso nelle chiese di Andahuayliya e Siguaro. Vediamo la Gerusalemme celeste nella volta della Cappella di Sant'Ignazio in Arequipa, e vediamo queste colonne tortili che richiamano sempre al Tempio di Salomone, e la presenza dei colibrì nell'immagine centrale, che rappresenta il collegamento tra il mondo terreno nella religiosità precolombiana, il mondo terreno, il Caipacha, e il mondo celeste, Anampacha. Infine, analizziamo la prassi artistica e costruttiva come efficace strategia di conversione. Il processo di conversione non si espresse soltanto attraverso l'uso liturgico degli edifici, ma trovò una delle sue forme più incisive nella partecipazione attiva della popolazione locale alla costruzione degli spazi architettonici urbani. Il coinvolgimento della manodopera indigena nei cantieri favorì una progressiva appropriazione dello spazio fisico e culturale cristiano, mediata dall'apprendimento di nozioni religiose, scolastiche, tecniche e artigianali, nonché da processi di rielaborazione creativa. Il cantiere costruttivo divenne così un laboratorio di mediazioni, ibridazione e appropriazione culturale, favorendo la formazione di una identità condivisa sul piano religioso, sociale, architettonico e artistico. Qua vi ho portato un'immagine della pavimentazione della chiesa di Trinidad in Paraguay, dove vediamo come una persona sta imparando a leggere e scrivere, che è molto interessante. Infine, sempre il pavimento di Trinidad, chiudo questa relazione con l'immagine di un'incisione sul pavimento in Paraguay, una nave a vela che sembra avanzare nel silenzio della pietra. Resta solo da immaginare se gli occhi dell'artista
se agli occhi dell'artista quella nave portasse con sé l'ombra dei conquistadores o la luce del vero Dio. Vi ringrazio per l'attenzione. Muchísimas gracias, María Esther, por esta docta presentación y por haberte ajustado al tiempo, que incluso has dejado algunos minutos para los demás. A continuación, oiremos a Elena Amerio. Elena Amerio es magíster en Historia del Arte por la Universidad de Turín y doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus intereses académicos se centran en las manifestaciones artísticas italianas de los siglos XV y XVI y en los intercambios artísticos entre Italia y el Virreinato de Perú, especializándose en el arte jesuítico peruano. Nos hablará, así como María Esther nos ha hablado del lenguaje arquitectónico, Elena nos hablará del pintor parlante, del lenguaje pintado, sobre todo refiriéndose a otro italiano, a Bernardo Vitti, al que sitúa entre la evangelización y la meditación. Cuando quieras. Bueno. Sì. Muchísimas gracias y io farò la mia presentazione in spagnolo, però voglio approfittare un attimo per fare alcuni ringraziamenti doverosi al padre Oberholzer, prima di tutto per aver accolto questa proposta un anno fa. Molte grazie davvero, è per me un grande onore e soprattutto un piacere poter ricordare Ludovico Bertogno, che è un personaggio che si è inserito all'interno delle mie ricerche su Bernardo Vitti. Molte grazie anche al padre Marek Inglot per aver appoggiato questo convegno, al professor Manfredi Merluzzi, grazie mille anche per tutto il supporto in questi ultimi anni che ci siamo conosciuti, e l'Hermano Venceslao Soto per aver accettato di moderare questo panel, e un grazie anche a Monsignor Sandro Corradini, che è tra il pubblico, che mi ha accompagnato durante tante ricerche nelle Marche ed è stato un grandissimo aiuto per poter scoprire meglio su questo personaggio di Bernardo Vitti. A ver, paso al castellano entonces. Una ultima cosa. Vorrei dedicare questa conferenza a una persona che è stato per me un vero padre accademico, il padre Juan Dejo Bendesù, che purtroppo è partito alla casa del padre nell'agosto scorso, lasciando un grande vuoto nella provincia peruviana, che è sempre stato un grande aiuto, un amico, un consigliere, quindi voglio anche un po' dedicare la mia presentazione, questo congresso alla sua figura. Bueno, la figura del pintor jesuita Bernardo Vitti destaca sin duda en la historia de las producciones artísticas de la Compañía de Jesús por haber sido uno de los primeros artistas y hermanos jesuitas en operar en el ámbito misional como un verdadero misionero del arte, situándose además en un momento histórico particularmente importante para la Compañía de Jesús entre los generalados de Francisco de Borja y Claudio Acquaviva. Y este año celebramos también los 450 años de su llegada al territorio peruano. Bernardo Vitti nació en Camerino, en Las Marcas, en 1548, en el seno de una familia de comerciantes de telas y productos para teñir, pertenecientes a la nobleza local. Permaneció en su ciudad natal hasta al menos los 18 años, fecha del último documento que certifica su presencia ahí. El 2 de mayo de 1568 ingresó en la Compañía de Jesús en Sant'Andrea del Quirinale. Pasó sus primeros años de la vida religiosa en Roma, primero en el noviciado de Sant'Andrea, donde además fue uno de los primeros novicios junto a Stanislao Kostka, Claudio y Rodolfo Acquaviva, entre los otros varios. Y posteriormente en el Colegio Romano y en la Casa Profesa. La permanencia de Vitti en Roma coincide con un momento crucial en que se comenzaban a desarrollar los primeros programas decorativos de las construcciones jesuíticas de la Ciudad Eterna.
En estos años, la compañía necesitaba contar con artesanos oficiales capaces de plasmar visualmente su mensaje espiritual en las nuevas iglesias y espacios comunitarios en construcción, como el propio noviciado de Sant'Andrés y la Iglesia del Gesù. En este contexto formativo, Vitti se familiarizó con las exigencias estéticas y doctrinales del naciente lenguaje visual jesuitas, que más tarde desarrollaría en su labor misionera en el Perú. En 1573, la vida de Bernardo Vitti dio un giro decisivo. El recién elegido general mercuriano lo designó para ser enviado al Perú, donde llegó el 31 de mayo de 1575. Y fue de verdad un apostar sobre una persona, porque Vitti era un joven de 25 años, fuerte, y que entonces podía garantizar un largo trabajo en las misiones y aguantar el viaje, sobre todo, hasta América. Más tarde, el 7 de julio, llegado ya a Lima, más tarde, el 7 de julio de 1582, en Cusco, pronunció sus últimos votos como hermano coadjutor temporal. Tras una larga carrera artística al servicio de la Compañía de Jesús, murió en Lima en 1610. Vitti fue, de hecho, el primer jesuita italiano en ser enviado a la provincia del Perú, y su llegada respondió a una petición formal presentada durante la tercera congregación general, la misma en la que fue elegido Mercuriano, por parte de los padres de la provincia peruana, representados en Roma por su procurador Diego Bracamonte. Los jesuitas del Perú habían comprendido la eficacia del medio visual en la evangelización y, como recuerda el historiador Padre Agnello Oliva, solicitaron explícitamente un pintor. Las palabras de Oliva en su Historia del Reino y Provincia del Perú son particularmente elocuentes, pues subrayan, como Bracamonte insistió ante el general, en la necesidad de contar con un artista capaz de traducir visualmente lo contenido de la fe. Según escribe, con estos padres, el padre procurador que regresaba a Perú, vino el hermano Bernardo Vitti, de nación italiano, que por ser famoso pintor le pidió al padre Diego Bracamonte al padre general, significándole lo mucho que pueden para los indios las cosas exteriores, en especial las pinturas, de suerte que mediante ellas cobren estima y hacen concepto de las espirituales. Integrada en este contexto, la cita revela de forma clara la convicción jesuítica de que las imágenes, las cosas exteriores, poseían una fuerza persuasiva decisiva capaz de comunicar conceptos espirituales a los indígenas con una eficacia que la sola palabra, especialmente en un medio lingüístico y cultural tan distinto, difícilmente podía lograr. La llegada de Bernardo Vitti se inscribe, por tanto, en un contexto en el que el medio visual era concebido como un instrumento privilegiado para la evangelización. Vitti permaneció 35 años en la provincia peruana, trabajando en los colegios que se iba fundando al ritmo de la expansión misionera. El padre Oliva afirma que el hermano Vitti fue un verdadero don del Señor, enviado para embellecer e inspirar mediante sus pinturas las iglesias de la compañía. En la carta annua de 1610, que anuncia su muerte, se elogia su gran calidad artística, su devoción y el arduo trabajo que realizó, dejando todos los colegios bien proveídos de pintura. La experiencia de Vitti se sitúa en un momento especialmente relevante para la historia visual de la compañía, un periodo que Govin Bailey ha definido como el arte de un orden sin santos. Ello se debe a que Vitti trabajó antes de la canonización de Ignacio de Loyola y Francisco Javier y observa que antes de la ausencia de los santos propios oficialmente reconocidos de la Compañía de Jesús, los jesuitas recurrieron a otra tipología de imágenes sagradas, los mártires, las vírgenes, los santos universales, para expresar su carisma en colegio e iglesias. Esta figura representaban la entrega radical por la fe y la profunda devoción mariana que caracterizaba la orden. Vitti vivió además en una época en que la propia Compañía de Jesús reflexionaba intensamente sobre el significado y la función del medio visual, tanto en la evangelización y la catequesis como en la meditación personal.
El primero a desarrollar esta reflexión sobre el concepto de imagen fue sin duda San Ignacio de Loyola con el concepto de compositio loci en los ejercicios espirituales, del ver con los ojos de la imaginación. Sin embargo, este ejercicio de imaginar resultaba mucho más complejo para quienes no disponían, como hoy en día, de un universo visual tan abundante como el nuestro. Precisamente por ello, el medio visual de la pintura, de la escultura, adquirió un valor excepcional como apoyo para la oración y la meditación, facilitando la representación mental de los misterios y fortaleciendo la experiencia espiritual del ejercitante. No debe olvidarse que Ignacio vivió durante los primeros años del Concilio de Trento, en los que, como reacción a la iconoclasia protestante, se definió el papel que podían desempeñar las imágenes en las iglesias de la Contrarreforma. Y en este debate resultaron fundamentales las reflexiones de Diego de Laínez, cuya figura, como se recordó en el congreso celebrado aquí en la Gregoriana en 2013, por los 400 años del decreto tridentino, adquirió un relieve especial. Laínez destacaba que la imagen otorga mayor fuerza a la palabra escuchada o leída, pues lo visible actúa de manera inmediata sobre los afectos. Además, permite de comprender un concepto incluso a quienes no saben leer, haciendo accesible el contenido espiritual a todos. Esta idea sintetiza la convicción tridentina que la imagen posee una capacidad de impacto superior al texto, precisamente porque mueve, despierta los afectos y guía la meditación. El decreto de la sección 25 establece que, mediante la representación visual de los misterios de la redención, el pueblo puede ser instruido, animado a recordar y meditar los artículos de la fe. Las imágenes no solo favorecen la memoria de los dones y beneficios concedidos por Cristo, sino que al presentar ante los ojos de los fieles los ejemplos y milagros de los santos, invitan a imitar sus virtudes y a disponerse con mayor fervor al amor y al culto de Dios. Este principio será tomado y desarrollado ampliamente además por el cardenal Paleotti en su tratado sobre las imágenes sagradas. En este contexto cabe mencionar también a otra figura de jesuitas que ha recibido poca atención en la reflexión sobre las imágenes, Francisco de Borja. En un volumen recientemente editado por De Koning, Mello y Fabre, se destaca cómo Borja actuó como puente entre el pensamiento ignaziano del Compositio Loci y su sistemación visual más completa por Jerónimo Nadal en las Evangeliche Historie Imágenes. En el proemio de su texto El Evangelio Meditato, Francisco de Borja explica que, para facilitar la meditación, es conveniente disponer una imagen que represente el misterio del Evangelio. Antes de iniciar la oración, debe contemplarse atentamente, ya que la imagen es como una sazón que mejora la asimilación de los conceptos. En otro escrito de Borja, como los ejercicios para buscar la presencia de Dios durante todo el día, Borja incluye entre las actividades de recreación el acto de ver pinturas, que ayuda a crear una especie de libro de memoria interior y a descubrir la presencia de Dios en las cosas contempladas. El continuador natural de esta reflexión fue Jerónimo Nadal, quien con su Evangeliche Historie Imágenes, un proyecto editorial global concebido en Roma y producido sucesivamente en las Flandres, ofreció una guía visual para la imaginación y un instrumento eficaz de evangelización, utilizado también en las misiones ultramarinas, donde sabemos que el volumen estaba presente en las bibliotecas jesuíticas locales. El impacto de la obra fue tal que posteriormente se realizaron también versiones en idiomas latinos, incluida, por ejemplo, esta imagen de una edición china. La catequesis visual era una práctica habitual en la vida cotidiana de las iglesias jesuitas. El famoso grabado del interior de la iglesia de San Vitale en Roma, incluido en la pintura espiritual de Luis Richomme, ilustra cómo se desarrollaban normalmente las actividades en los espacios jesuíticos: confesiones, ejercicios devocionales y enseñanza de la doctrina por parte de los jesuitas, quienes señalaban con largas varas la pintura que cubrían las paredes, guiando la atención de los fieles hacia los contenidos espirituales representados.
Luis Richomme reflexionó igualmente sobre el papel tanto de los predicadores capaces de pintar con palabras como de los artistas considerados verdaderos pinceles parlantes. En su texto sostiene que la palabra pinta y representa a Dios en la mente y que el pincel realiza la misma función mediante los colores. Entre pluma y pincel, entre palabra y imagen, no hay diferencia, salvo que uno se dirige a los oídos y los otros a los ojos. La historia escrita entra en el alma por medio de la escucha, la historia pintada o esculpida por medio de la visión. La producción artística de Vitti, quien cabe recordar conoció personalmente a Francisco de Borja y a Jerónimo Nadal aquí en Roma, se inscribe plenamente en esta línea, un arte pensado para conocer, imitar, meditar y contemplar, y capaz de ofrecer distintos niveles de lecturas que se adaptaban a su público, instruido o no, europeo o indígena. Como subraya Anel Oliva, en cuanto al conocimiento y al aprendizaje de conceptos abstractos, la pintura de Vitti constituyó un recurso fundamental. Esto se aprecia especialmente en las obras que realizó en la doctrina indígena de Juli, en la orilla del lago Titicaca, un centro crucial para la historia jesuítica sudamericana, donde trabajó Vitti a comienzo de la década de 1590, junto a otros italianos como los padres Ludovico Bertogno, Vincenzo Pizzuto, destacados predicadores y conocedores del idioma aymara. Tres ejemplos que les muestro permiten comprender cómo Vitti transmitía ideas teológicas complejas, no solo mediante de los sermones, sino también a través de las imágenes. En el bautismo de Cristo, la línea que une el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo evidencia claramente la unidad trinitaria de lo celeste al terrestre, mientras que el San Juan Bautista señala al Cordero de Dios situado en el cielo, destacando su divinidad. La Sagrada Familia de la Pera, por su parte, enfatiza el valor del núcleo familiar. El arte de Vitti servía también para proponer modelos virtuosos. Los mártires de la antigüedad, tan relevantes en las producciones artísticas jesuitas a nivel global, sobre todo en esta primera etapa, ocupan un lugar central tanto para motivar a los jóvenes novicios y estudiantes como para ofrecer ejemplo de virtud a los fieles. Esto se aprecia en los 5 relieves que se conservan del antiguo retablo mayor de la primera iglesia del Colegio Jesuita del Cusco, destruida por el terremoto de 1650, retablo que fue realizado por Bernardo Vitti junto con el hermano Pedro de Vargas entre 1583 y 1586. En el San Ignacio de Antioquía se representa la fortaleza del santo, acompañado también de referencias sutiles, como la presencia de Castel Sant'Angelo de Roma, la fortaleza que defendió la fe y en la que se refugió Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma de 1527. En Juli se encuentran también ejemplos del uso pedagógico de las historias de santas mártires, que ejercían una influencia directa sobre la población femenina aymara. En un documento de una carta annua de 1600 se relata cómo las mujeres invocaban la vida de estas santas, sobre las cuales aprendían durante los sermones dominicales, sobre todo para proteger su castidad y defenderse de la violencia masculina. En Juli aún sobreviven numerosos ejemplos de santas mártires. Se sabe que Vitti realizó al menos 4 de estas pinturas. Asimismo, en una carta de 1613 se menciona el recurso de la imagen del juicio final para calmar el espíritu y resistir a la violencia. Estos testimonios evidencian que incluso en Juli debía desarrollarse una catequesis visual similar a la representada en la famosa incisión de Richomme, en la que la enseñanza se realiza a través de la palabra y las imágenes, señalando y comentando los elementos pictóricos para transmitir conceptos religiosos y morales. En su nivel más alto, Vitti lo alcanzó la representación evangélicas, utilizada tanto para enseñar las historias como para guiar la meditación.
Nos sorprende que las composiciones más complejas se encontraran sobre todo en las iglesias de los colegios, donde los estudiantes podían acceder a nivel más profundo de lectura y recibir de la imagen la sazón necesaria para sus meditaciones. Un ejemplo significativo es la serie de 8 cuadros que hoy se conserva en el pueblo de Rondocan, proveniente del Colegio de Cusco, realizado por Bitti y el hermano Giuseppe Avitabile hasta 1596 y dedicado a los principales misterios de la vida de Cristo, estrechamente vinculado al texto de los ejercicios espirituales. En la Natividad se propone un ejemplo de humildad a través del pastor arrodillato, que nos representa y que, siguiendo las indicaciones de San Ignacio, debemos asumir como propio, haciéndome yo pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos a sus necesidades, como presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible. Al mismo tiempo, la obra incorpora elementos simbólicos más sutiles, como el perro pastor, símbolo de fidelidad, con un collar de clavo típico de los Apeninos, el Vreccale, la región de Bitti, y un instrumento utilizado tradicionalmente para los perros para protegerse de los lobos. Dentro de esta serie se encuentra una de las obras más profundamente jesuítica e ignaciana de toda América Latina, la aparición de Cristo resucitado a su madre. Esta pintura sigue paso a paso el texto de San Ignacio al inicio de la 4ª semana de los ejercicios espirituales. Bitti aquí representa el encuentro de un hijo con su madre, en marcado contraste con la escena evangélica del Noli Me Tangere, donde Cristo aparece alejarse en realidad de la Magdalena. Si analizamos la obra según el texto ignaciano, se observa cómo Bitti incorpora todos los elementos de la composición Loci. Las almas bienaventuradas, representadas por toda una multitud que entra por la puerta de la habitación de la Virgen, desde cuya ventana se presencia la resurrección. De hecho, la obra de Bitti es mucho más fiel al texto ignaciano que al grabado incluido en el texto de Nadal. El padre Antonio Vega, que nos da testimonio sobre la hechura de esta serie de pintura, describió cómo estos lienzos estaban colocados en las iglesias del Colegio de la Compañía de Cusco, en las paredes laterales del altar mayor, y se mantenía cubiertos con cortinas que se descorrían al momento preciso para aumentar el efecto de maravilla y devoción. La obra de Bitti fue también muy contemplativa, como se aprecia en las numerosas representaciones de la Virgen María, un conjunto abundante a pesar de las pérdidas sufridas por el patrimonio jesuítico. Estas imágenes combinan lo divino y lo humano. La Virgen de la O, en la Virgen de la O, los ángeles preparan las telas para envolver al niño de Jesús. En la Candelaria, los ángeles iluminan la Virgen, que emergen de la oscuridad como revelada por una luz sobrenatural. La Virgen además desempeña un papel central en la espiritualidad jesuita, actuando como mediadora entre Dios y los hombres y facilitando la contemplación y la relación con lo divino. En la cultura andina, la figura de la Virgen adquiere un significado simbólico adicional vinculado al concepto de lo femenino y de la tierra. Con frecuencia se representa como montaña, evocando la sacralidad del mundo y la conexión entre lo celestial y lo terrenal. De este modo, las imágenes de Bitti integran devoción y enseñanza, uniendo la religión cristiana con los imaginarios culturales de la población indígenas, a través de la lente de la espiritualidad jesuítica. En conclusión, la figura de Bernardo Bitti representa un hito fundamental en las producciones artísticas de la Compañía de Jesús en América Latina. Su obra estableció las bases de un diálogo visual capaz de dar voz a la palabra de Dios, transformando la pintura en un instrumento de enseñanza, meditación y contemplación. Gracias a su maestría, Bitti logró que las imágenes transmitieran conceptos teológicos complejos, modelos de virtud y mensajes espirituales accesibles tanto a jóvenes jesuitas como a comunidades indígenas. Por ello, como afirmaba Richomme, puede considerarse un auténtico misionero visual. Su pincel hablaba el mismo lenguaje que los predicadores, enseñando, conmoviendo y guiando a los fieles con la misma eficacia que la palabra pronunciada desde el púlpito. Su legado constituye así un ejemplo excepcional de cómo el arte puede ser un medio de evangelización profundamente integrado con la espiritualidad y la pedagogía jesuítica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elena, por esta magistral exposición también y también ilustrada. Nuestro tercer ponente tiene un perfil académico muy diverso de los dos anteriores. Se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona y obtuvo un máster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios ESADE de los Jesuitas en Barcelona. Tras su jubilación, obtuvo un doctorado en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona y después lo que comenzó como un interés personal por una colección de iconos ortodoxos, hace más de 20 años, se acabó convirtiendo en una pasión investigadora. También él nos hablará de la comunicación o de la evangelización no verbal, en concreto en el ámbito de Etiopía. Etiopía fue una misión muy querida por San Ignacio, que la llamaba la tierra del preste Juan, y la época dorada de esta misión fue precisamente la de Pedro Páez. Y después pues acabó en un aparente fracaso, por lo menos en aquella época. Nos hablará de 3 logros iconográficos extraordinarios. Por lo tanto, nos presentará algunos iconos etíopes con sabor, podemos decir, católico o incluso jesuítico. Cuando quiera. Muchas gracias por una presentación tan amable. Con la presentación anterior yo creo que me podré ahorrar algunas diapositivas y dedicar el resto a lo que toca. Efectivamente, hablaré en castellano y tengo el tema escrito en inglés para un poco ir... Estas de las que me puedo más o menos ahorrar, ¿no? Sobre la importancia de las imágenes y de la sensorialidad en la evangelización, ¿no? Incluso me atrevo a citar al final de repasada el tema del incienso, que es propio de los entornos en los que yo me muevo a nivel investigador, ¿no? Quiero decir que lo de hoy, esto va a ser un festival de imágenes, es decir, y me tocará ir rápido si me controlan bien el tiempo, porque yo ya he empezado no arrancando el cronómetro en su momento, ¿no? Vamos a partir de las imágenes. Muy sintéticamente, si hay encarnación, hay imágenes, si hay imágenes, se escriben imágenes, y se escriben imágenes, se pueden leer imágenes. Por lo tanto, voy a proponer que lean imágenes. Y por lo tanto yo le doy un poco de voz para darle sobre África y sobre en concreto el Cuerno de África. El Cuerno de África es un spin-off del Patriarcado de Alejandría, es decir, es algo que surge del Patriarcado de Alejandría, ¿no? Y entonces resulta que esto surge de Bizancio, para que nos entendamos, es un spin-off de Bizancio, ¿no? Y entonces, si además le añadimos que los herejes que huyen de Bizancio pues pueden acabar en Etiopía, empezamos a tener elementos que nos permiten entender el fundamento del entorno en el que acabará aterrizando Pedro Páez. Pedro Páez, que el hermano Soto conoce mejor que yo. Se le encomendó la tarea de reconducir las tierras del preste Juan hacia Roma. Se han escrito muchas cosas, sin embargo el tema de las imágenes, a la luz de Pedro Páez, Jerónimo Nadal incluido, citado en algunas de las cartas anuas, pues el tema de las imágenes yo creo que no ha sido adecuadamente, en cuanto a su importancia, estudiado, y a eso vamos. Este aspecto fundamental, que sería el de las estrategias de evangelización a través de las imágenes, lo centraremos en 3 imágenes, que serían estas 3. La Trinidad en Etiopía a lo largo de los últimos siglos, la Madre de Dios, la Theotokos, en Etiopía a través de los últimos centenares de años, y este tipo especial, el Quirata Risu, que sería el golpearle la cabeza y tal, que es un tipo específicamente etíope. Aquí les propongo que intenten hacer un ejercicio de aterrizar en imágenes etíopes, empezar a dar vueltas y decir, ostras, hace 400 años Pedro Páez pasó por aquí. Esta sería un poco la tesis de la propuesta, ¿no?
sin entrar, como decía el hermano Soto, en si tuvieron éxito o no, dejaron una marca profunda que persiste hasta hoy en día y que merece ser reconocida. O sea, probablemente ahí hay trabajo por hacer. Algunos datos sobre Etiopía. Durante más de 1000 años, uno de los 3 grandes centros capitales de la cristiandad. Estamos acostumbrados estos dos con los que yo me manejo cuando voy a los Balcanes y explico cosas de iconos ortodoxos, pero resulta que hay 3. Es decir, aquí hubo un importante centro de la cristiandad que viene de Cristo y que, por lo tanto, dada su dimensión, nos habla de 3 capitales y no de 2. Sobre la tradición veterotestamentaria de Etiopía, pues poco hay que decir, ¿no? La reina de Saba se hace amiga del rey Salomón y entonces aparece Menelik, se llevan a los primogénitos. En definitiva, no voy a explicar el Quebranegasque entero, pero aquí aparece un pueblo con una tradición salomónica pues tremenda, ¿no? Por supuesto, sobre esta tradición salomónica se erige el elemento cristiano, es decir, aparece Frumencio, pues bueno, al estilo de lo que hará después Páez, de hecho Páez lo hace al estilo Frumencio, pues convierte al cristianismo al emperador del momento y pasa a ser, nombrado por Atanasio Alejandría, pasa a ser el primer obispo del Cuerno de África, ¿no? De Etiopía. Más adelante vienen, lo digo para entender el contexto en el que aterrizaremos, los 9 santos que emigran de la persecución que se genera después del Concilio de Calcedonia, y estos 9 santos son probablemente la base de este elemento judío, estos 3 escalones, cristiano y después pues monofisita, ¿no? Sobre la veneración de imágenes, claro, esta gente, me lo he saltado, pero es igual, las imágenes, el evangeliario Garima es el evangeliario iluminado, completo, más antiguo del mundo, por tanto, poca broma. Escrito en guis, en amárico, diríamos, ¿no? Por tanto, si hablamos de tradición cristiana, Etiopía tendría que estar bastante más en el mapa de lo que está, y Pedro Páez lo intentó. El rey Lalibela, que montó todo ese dispositivo. De esta diapositiva lo que más me interesa, para abreviar, es que intentó construir una nueva Jerusalén en respuesta a la conquista musulmana de Tierra Santa. Por tanto, esto también nos dice que me puedo arrogar un centro de la cristiandad, diríamos, ¿no? Es muy potente. Aquí tenemos unos planos de este tema de la Libela y, cómo no, San Jorge, que es una iglesia que, en fin, es tremenda, ¿no? De esta época. Se generó una tradición de iluminación de manuscritos, la peculiar manera de mostrar la cruz. Aquí tenemos imágenes tempranas para decir, esta tradición de manuscritos se mantuvo fue durante mucho tiempo, y empezaron a aparecer los primeros iconos. Antes no hubo iconos, que sería el objeto de nuestras pesquisas, hacia probablemente, pues eso, finales del siglo XIV, principios del XV, y entonces aparecieron también todo el tema de las misiones y expediciones portuguesas, españolas, etcétera, etcétera. Este pasa por ser hoy en día el icono más antiguo que existe en Etiopía. Se cree que fue hecho, al principio se dijo es bizantino, se cree que fue hecho por algún pintor de la escuela de Siena hacia el 1370-1398, para situar, Y entonces hemos llegado a él, ¿no? He is the guy. Este es el tipo. El tipo es este. Pasa por ser un tipo que es el primero que descubrió las fuentes del Nilo Azul, por supuesto, nada más y nada menos que 150 años antes que Bruce. Pero bueno, pasa por haber estado los 7 años en cautividad. Yo, cuando les hablo a mis amigos de este personaje, les digo, bueno, y aprovechó para aprender idiomas que le sirvieron para volver, lógicamente, ¿no? Y nada despreciable, consiguió convertir a Zadengel al catolicismo, y además diciéndole, por favor, sé discreto, vamos a hacer las cosas lentamente, no vayamos rápidos porque se nos echarán los tuyos encima, y ahí hubo problemas, ¿no? De resultas lo defenestraron, y al sucesor, que es Susinios, lo volvió
a convertir al catolicismo y convivió con él durante 15 años, como un hermano, como un familiar, lo cual es espectacular. Y son datos fundamentales para entender el contexto en el que tengo la pretensión de situar la iconografía. Ahí van los tres tipos iconográficos. La Trinidad. La Trinidad antes de los jesuitas. Bueno, pues ahí tenemos dos trinidades de una charla que dio esta especialista que está estudiando la colección de Múnich. Son del siglo XV y arriba en el campo central la Trinidad, que tiene clara influencia occidental para intentar ya manejar la herejía, pues, los tres ancianos del Antiguo Testamento, no uno, sino tres ancianos de Daniel del Antiguo Testamento, tres iguales. Interesante, a veces comparten globo, a veces no, a veces comparten libro, a veces no, en fin, aquí hay otro del libro de Choynaski en Etiopía, cada uno de los tres ancianos con su libro, tres ancianos bendiciendo y en este caso compartiendo a nivel central y por debajo un libro, tres ancianos pues cada uno con su libro bendiciendo, y entonces ahora iconos de la Trinidad después de los jesuitas. El 1, 2, 3 tiene que ver con lo segundo que explicaré. Lo primero que tengo que decir es que este es el culpable de la película y así lo retrataban en imágenes del siglo XVI, en grabados del siglo XVI, relevante para lo que voy a explicar. Sigo con representaciones de jesuitas del siglo XVI en grabados, insisto, relevante para lo que voy a intentar explicar o proponer. Y aquí tenemos estas dos, de las cuales la segunda, que volverá, es de Francisco de Borja, que además nos servirá porque está sosteniendo en sus manos una salus, que ya ha salido hace un momento. Bien, cuando decía 1, 2, 3, me refiero a que el anciano de los tiempos se representa pues de manera solitaria. Pero, atención, ¿qué cuello lleva este señor? ¿Se parecerá acaso a algunas de las imágenes que hemos visto en los grabados? ¿Puede ser que tenga un toque occidental? No es mío, el descubrimiento no es mío. El desarrollo sí, pero el descubrimiento no es mío. Y de esta otra imagen de 1715, ¿qué me dicen de este cuello y de estos botones? Es absolutamente espectacular. Probablemente en Etiopía nunca nadie había llevado este tipo de vestimenta, a pesar de que no soy especialista en vestimenta etíope del siglo XVI, pero me parece que no iba por ahí. Si hablamos de dos, que esto también tiene influencia occidental, aquí tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, coronando a la Virgen, a María. Pero fijémonos de nuevo en los cuellos, ¿no? Estamos en el 18, estamos después, y abajo los donantes. Si nos vamos a la imagen más emblemática de la Trinidad, que es la que existe en esta iglesia, Mountain of Trinity Light, cerca de Gondar, es brutal porque tiene alrededor de unos 2 metros de ancho por quizás 1 metro de alto, está, diríamos, en una posición alta. Y, pues oiga, señoras y señores, pero estos cuellos con estos botones son absolutamente sospechosos, ¿no? Es verdad que el Hijo es igual al Padre, es verdad que el Espíritu Santo es igual al Padre, es igual que tenemos este modelo trinitario con el tetramorfo, pero ciertamente esta vestimenta es sospechosa. Si nos vamos al 1725 en Inglaterra, en la colección de la realeza, pues tenemos esta imagen de la Trinidad. Volveremos con la de María. Si nos vamos a Tigray, pues tenemos esta del 18, algo parecido. Si nos vamos a Madrid, tenemos esta otra. No es del 16, sostengo que esto es del 19. Y en una colección de Barcelona tenemos a esta Trinidad con estos cuellos. Por tanto, ¿nos puede salir una secuencia de este tipo? 1700, 1800, 1900. La Trinidad, después de los jesuitas, viste de una manera peculiar. Y me atrevo a decir que aquí hay un tema que trabajar sobre el concepto de padre, y hay un tema, el MG soy yo, y tendría que decir, parece como si se las ingeniaron para que la Trinidad vistiera como un jesuita. Esto para mí es curioso, desconcertante, pero curioso. Segundo tipo iconográfico, la Salus Populi Romani. Antes de los jesuitas. Aquí tenemos imágenes, las imágenes más antiguas de iconos de María en Etiopía o de Etiopía.
Esta es cerca del 1500, la de la derecha es Escuela de Creta, probablemente es anterior, el San Jorge con quien se empareja, es una de las parejas típicas de la iconografía etíope, pero bueno, esto pues podría ser del 1500, difícilmente antes, y bueno, esta sería una Madre de Dios etíope. Niccolò Brancaleone, el veneciano que quedó a disposición del emperador de por vida, pues pintó imágenes de María como esta, también en el Wolters del 1500, imágenes como esta otra, que es de Fra Seion, un discípulo del veneciano, que ya veis que es otra cosa totalmente distinta. Incluso otro que podría ser de Fra Seion y que está en el Wolters sería esta otra imagen, o sea, distintas, diversidad de imágenes de María antes de los jesuitas, o esta Galactotrofusa, esta Virgen de la Leche, también de la segunda mitad del siglo XV, que está en el Smithsonian. Esta, en concreto la imagen de San Jorge, salió incluso en la portada, en la sobrecubierta de la famosa exposición que se realizó en el 23 de África y Bizancio, que la coordinó Andrea Myers, y aquí hay elementos góticos, pero hay elementos de lo que sería pues una Madre de Dios etíope antes de los jesuitas. ¿Qué pasa después de los jesuitas? Antes de ver qué es lo que pasa, veamos qué les pasa a los jesuitas con la Salus Populi Romani. Sin comentarios esta imagen, que seguramente algunos de ustedes conocen. Lo que hemos dicho. Probablemente la imagen que tiene aquí Francisco de Borja podría ser esa que tenemos a la derecha. El tema tampoco es mío, ha sido ya ampliamente estudiado, aunque aquí lo inserimos en el discurso de Pedro. Y si nos fijamos en imágenes de la colección barcelonesa, por cierto, hay que prestar atención especialmente, no tanto al mapa, el pañuelo ceremonial, como a los dos dedos, evidentemente, ¿no?, que nos hablan de las dos naturalezas en un entorno en el que esto pues, no entraba bien. Aquí volvemos a tener sobre cuero otra imagen de esta colección en Barcelona. Aquí volvemos a tener un manuscrito imperial, pareja con San Jorge, y volvemos a tener los dos dedos, por tanto esto es un recurrente. Aquí tenemos de algún otro libro otra imagen, los dos dedos. Incluso en este pergamino, que es probablemente del Asta de finales del 17, probablemente ya están ahí los dos dedos, por lo tanto en el 17 pasó algo. Esta también es un tríptico del 17 en esta colección. Por lo tanto, si leemos las imágenes, llegamos a la conclusión de que hay un monopolio. El monopolio no es el 100%, monopolio es mayoritario, altamente mayoritario. Hay un monopolio, se consiguió que María siempre tuviera los dos dedos con las dos naturalezas en el país hereje a partir de ese momento, ¿no? Y entonces estas serían las conclusiones. Y el tercer tipo iconográfico, que sería el tipo iconográfico del Curata Risu, pues hombre, la primera, una en la frente, ¿no? No hay Curata Risu antes de los jesuitas, un tipo iconográfico que aparece con los jesuitas. Hombre, en el siglo XV y en el siglo XVI se enfatiza de manera dramática la naturaleza humana derrotada, destrozada, lacerada de Cristo, lo cual es muy interesante, porque resulta que este retrato, arriba hay algunas letras en guis, pero no se ven, este retrato resultó ser el tesoro más preciado por los emperadores etíopes durante aproximadamente 400 años. Fue saqueado en 1868 y en estos momentos se estima en alguna cámara acorazada de Portugal. Es una historia muy, muy curiosa, ¿no? Uno de los tipos iconográficos más exitosos de la ortodoxia etíope durante 400 años. Resultó ser un estandarte imperial que se llevaba en campaña y frente al cual juraban los soldados. Entonces la pregunta es, ¿quién pudo llevar esto a Etiopía, ¿no? Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo resultó ser tan exitoso? Bueno, aquí tenemos estas imágenes
de la colección de Barcelona. Si prestamos atención a la sangre, volveremos de aquí un momento, pero eso es sangre de verdad. En este caso ya no, pero volvemos también al cuero de antes. En el manuscrito imperial, el donante con la corona, siempre el donante estirado y con la corona. Incluso lleva un fusil el que le hace de escolta. Pues arriba tenemos un cuerata, absolutamente clarísimo. En este caso no hay sangre, es un poco menos lacerante. Y este es el que utilizamos en Cambridge hace 5 años para tomar una muestra de la sangre y estudiar, demostrar que esto era sangre real, probablemente humana, pero eso ya no, ahí no llegamos, ¿no? Por tanto, diríamos, el tipo de devoción a este tipo iconográfico es enorme, ¿no? Por tanto, si leemos las imágenes, pues aquí tenemos que la naturaleza humana de Cristo está súper subrayada. Y hombre, si añadimos el contexto de conversión de los 2 emperadores, especialmente de Susenios, si añadimos el tema de el que fuera el estandarte, y si analizamos 1001 datos con las cartas anuas y de los que se desprenden otras cosas, como que probablemente había escuela de pintura fundamentada en los retratos de Jerónimo Nadal, en las imágenes, pues a nosotros se nos hace muy sospechoso el que fuera Pedro Páez hermano del emperador, que pudiera entrar y salir. Hay una escena bonita en las cartas anuas, la tengo en la mochila, en la que el emperador lo invita a la alcoba de su mujer y le dice: oye, no todo el mundo entra aquí. O sea, lo de Pedro Páez es para nota. Y me tomé la molestia de preguntarle a la inteligencia artificial: oye, ¿tú qué opinas? ¿Pedro Páez pudo llevar el cuerata risu a Etiopía? Y claro, lo primero que me dijo es: oye, muy buena pregunta, gracias. Y me vino a decir: opino como tú. Creo que es muy posible que Pedro Páez llevara el cuerata risu. Perdón, yo no sé quién lo llevó físicamente, desde Goa o desde dónde, o si lo llevaron los portugueses o tal, pero que fue Pedro Páez quien situó en el contexto imperial el cuerata risu, a mí prácticamente no me cabe ninguna duda, y eso es lo que defiendo, ciertamente. Muchas gracias por su atención.